Esta expresión o esta idea de que quien más cariño necesita es a veces quien menos se lo merece, yo creo que es cierto. Yo ahorita no quiero ser el presidente de la fundación, quiero ser un miembro más del comité de ética y quiero que me digan con esta información si me equivoqué. Porque si me equivoqué, vamos para atrás con la decisión, con todo lo que esto implica. Yo ese día, Maite, lo que yo pensaba es, con este cuate, con él sí quiero trabajar. Porque yo quiero trabajar con Vale, alguien que no sea claro. perfecto, sino alguien que sea responsable y que tenga la grandeza de reconocer que puede equivocarse y que lo importante es corregir. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set y te voy a compartir de mi invitado de hoy. Él es Jorge Font. Jorge, a los 19 años de edad, después de haber sido campeón mundial de esquí acuático, sufrió un accidente que lo dejó tetrapléjico de por vida. Aún así, decidió seguir como deportista y como deportista con discapacidad en esquí acuático, ha sido 9 veces campeón del mundo y 5 veces récord mundial en la modalidad de figuras y 7 veces campeón del mundo en la modalidad de slalom. Jorge es licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey y tiene una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Es director de Filosofía Institucional de la Fundación Teletón y consejero del ITESEM Campus Cuernavaca. Ha sido consultor y conferencista por más de 30 años en más de 6 países y es autor del libro Ensanchar la vida. En esta entrevista, Jorge nos cuenta cuál es la filosofía del deporte y cómo aplicarla a tu vida. ¿Por qué el deporte te da seguridad? La belleza de ser imperfectos. Nos comparte cuál es la clave para lograr proyectos y puestos de trabajo. La verdadera enseñanza de competir y no es tener el primer lugar en comparación con otros o junto con otros. Y por qué la humildad y el humor van de la mano. Sin duda es una entrevista súper conmovedora, profunda, que estoy segura que te va a remover fibras profundas y te va a dejar reflexionando y con un montón de inspiración para tu vida. Te recuerdo que si esta entrevista te sirve, compártela con otras personas a quienes también pueda servirles. Taguéanos con qué es lo que más te gusta y sirve de este set o qué frase, qué lección aprendes. Taguéanos como Mentores con Maite y Maite Valverde Loyola. Y te espero en todas las redes, YouTube, Spotify, iTunes, Facebook, Instagram, como Mentores con Maite y Maite Valverde Loyola. Gracias por compartir, gracias por escuchar. Que la disfrutes. Mentores. Jorge, bienvenido a Mentores. Gracias por estar aquí, por tu disposición. Hombre, al contrario, muchas gracias por invitarme a compartir. Gracias. Me gustaría empezar pues con una historia que seguramente has contado muchas veces, pero pues la historia de tu accidente a los 19 años, cuando eras un campeón en esquiar, en agua, y compártenos un poquito qué fue lo que pasó. Mira, yo empecé a esquiar a los 7 años, luego empecé a competir como a los 11 y me caí el 8 de marzo de 1988. Me caí haciendo lo que más me gusta, que es esquiar. Me caí por un exceso de confianza, por una tontería, por una distracción. Me acerqué demasiado a la orilla cuando dio la vuelta a la lancha. Yo salí así como acelerado. Me acerqué mucho a la orilla, se me atoró el esquí con la playa por ir jugando y me pegué contra la orilla del lago y me rompí entre la sexta y la séptima vértebra cervicales, me rompí el cuello, y eso me provocó una lesión medular. Eso significa que perdí la capacidad de sentir y de mover más o menos como de la altura del pecho para abajo. Y bueno, y por lo que se sabe hasta el día de hoy, como para siempre es una lesión permanente, perdí la movilidad de los brazos, o sea, podía doblar los brazos, no podía estirarlos, y perdí el movimiento de las muñecas y de las manos. Cuando me operaron, que me operaron de manera muy exitosa y muy oportuna en México, dentro de las primeras 8 horas después de mi accidente, y recuperé, digamos, la extensión de los brazos, recuperé el tríceps, recuperé el movimiento de las muñecas y un poco la extensión de la mano izquierda. Y, y bueno, y a partir de eso fue un proceso ahí de rehabilitación y de reingeniería de vida. Yo. Sí. Dime algo, ¿qué fue o sea, en el momento del accidente, qué fue lo primero que te pasó por la cabeza?
Mira, cuando me pegué, eh, de alguna vez después del trancazo, como que abrí los ojos, y tenía la mitad del cuerpo en el agua, la mitad en la tierra, no me podía mover y pues no, me acuerdo, la verdad, Maite, como con flashazos, o sea, no tengo como una memoria, como de Secuencial. película, así, todo corrido. O sea, me acuerdo de ese momento, luego me acuerdo de ir en una, me acuerdo que me llevaron una pick-up en una, pues un camastro de estos ahí acostado atrás. Me acuerdo de ir viendo ahí un poco. Luego me acuerdo que ahí en Cuernavaca me sacaron unas radiografías y luego me acuerdo como de haber entrado al hospital en México y ahí sí ya me dolía mucho el cuello, como con este asunto de pues ya que me hagan algo, ¿no? O sea, esos son como las imágenes como que tengo, son como de película pues de tal cual, como flashazos, como así, momentitos, y de lo demás, como que yo creo que a veces la mente es bastante sabia y yo creo que te hace como, bloquear algunas cosas ahí. Ok, ok. Y dices que empezó una reingeniería en todos los sentidos. Cuéntame un poquito de esta reingeniería. Pues es que mira, o sea, en un accidente como el mío que te provoca una lesión medular, digamos que hay una parte que es como muy evidente y muy física y muy, como muy observable, que es, pues no poder moverte, ¿no? O sea, y además, pues en el hospital, en la fase aguda me refiero, pues hay una parte en la que estás con un cuello, estás acostado. Yo tuve un problema adicional en el hospital grave de neumonía, porque pues, no podía toser bien, entonces una gripa de hospital se me convirtió en neumonía y entonces eh, esa es la parte, y luego regresar a la casa, eh, y a esta parte de reingeniería que empieza desde ahí, desde el momento en que te sientan en una silla de ruedas en el hospital. Además te sientan para dar una vuelta ahí en el pasillo y es una cosa como muy, sorprendente. Yo me acuerdo que me mareaba mucho cuando me sentaban, como que te bajan las piernas, te baja la presión. Y luego, pues esta parte como de salir del hospital, donde un hospital, yo siempre he dicho que un hospital es una pesadilla, pero las pesadillas son sueños. El problema es despertar a la realidad. Y despertar a la realidad de regresar a tu cuarto donde parecería que es el cuarto de otra persona. Esa persona que estaba allí, pues caminaba, agarraba sus camisas, tú no puedes ni moverte. Y entonces esta otra parte pues de volver a aprender a hacer todo otra vez. O sea, todo me refiero a tomar una cuchara o un tenedor y volver a aprender a comer, a poder tomar un vaso, a aprender a rasurarte, a peinarte, a lavarte los dientes, a vestirte. La vestida es bastante complicada cuando lo haces en la cama. Eh, Enseñarte a tu cuerpo a ir a determinada hora del día y no a la hora que se le pega su gana. Entonces, y todo esto que te estoy platicando, es como la parte, digamos, te decía, muy evidente, muy visual, muy física, más todo lo que tiene que ver con la parte que no es física y que no es evidente y que es, lo que se siente, lo que se siente, pues esta especie como de poca claridad, de a veces miedo, a veces tristeza, a veces frustración, a veces entusiasmo también, ¿por qué no decirlo? A veces como alegría, pero es una especie como de cóctel, eh, complicado de acomodar. Y, y pues la parte de reingeniería involucra también pues hasta tu proyecto de vida en todos los sentidos. O sea, yo me caí cuando estudiaba el curso propedéutico de la carrera de medicina. Yo quería ser doctor.
Y entonces, pues nada, eso es como, me accidenté pues la carrera de medicina, o sea, pasé de ser estudiante de medicina a ser paciente. Sí. Y, y en esa parte, pues es como pensar con una confusión gigantesca, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer en cuanto a proyecto de vida profesional que quiero o que puedo estudiar? Lo de la carrera de medicina sonaba como para mí en ese momento imposible. O sea, yo además estaba, yo creo que muy confundido, apenas estaba empezando la carrera, tenía mucho miedo. Y entonces, pues nada, pues fue así esos son como yo creo que muchos de los aspectos de esta reinvención de vida. El pasar de hacer con tu cuerpo lo que tú querías y dominarlo en el sentido de poder hacer hasta un deporte y poderlo hacer bien, a de repente pasar a tener un cuerpo que no te hace caso para nada. Y pues todo eso es, no sé si lo expliqué bien ahorita, pero son como una nube gigantesca de todas estas cosas al mismo tiempo, o si no al mismo tiempo, en un lapso de tiempo muy cortito. Entonces, Sí. claro, además se combinaba con que yo estaba en esta transición entre la preparatoria, estudiar una carrera profesional. Entonces creo que ahí también, pues finalmente es complicado, aunque no tengas un accidente, decidir qué quieres estudiar y qué vas a hacer. Aunque no te accidentes, es complicado. Ok. ¿Qué, ¿Cuál fue la lección más grande que aprendiste de este accidente? Yo creo que si tuviera que decirlo, así como cuál fue uno de los aprendizajes más importantes, es que son muchos, pero yo te diría que centralmente es el poder del cariño, el poder de la comprensión y el valor de las redes sociales, no las de Facebook, sino las de verdad, las redes que te atrapan y te cachan cuando te caes. Y yo creo que el aprendizaje más importante es para mí que cuando la vida te pega y te pega fuerte, no se puede contestar en la primera persona del singular. Y a eso se responde en el plural de nosotros, en el plural de la comunidad, en el plural de la amistad y con el verbo amar. Ok. ¿Y qué otro aprendizaje? Porque dices que hubo muchos. ¿Qué otro aprendizaje? Yo creo que otro muy poderoso para mí es el misterio del cariño. Ese descubrir que esta, esta expresión o esta idea de que quien más cariño necesita es a veces quien menos se lo merece. Yo creo que es cierto. Yo estaba ahí, sobre todo cuando estaba en días negros, estaba pues confundido, a lo mejor triste, a lo mejor enojado, a lo mejor frustrado. Y la verdad ahí no haces muchas cosas para merecer el cariño. Y sin embargo, Mm. hay personas que por decisión, por vocación, por, por verdadero amor, están contigo. Y yo creo que ese es el poder más grande de este regalo del misterio del amor y de decir, hay gente que te acepta y que te dice con su presencia que es más importante el sustantivo Jorge que cualquier adjetivo que la vida te pueda poner. Ole. Wow. O sea, con el tiempo tuviste ayuda psicológica, bueno, además me imagino que un montón de terapias corporales y tal, pero Mm, ¿qué es lo que te ayudó a salir adelante? Yo creo que ahí, Maite, la verdad, yo tengo mucha suerte, o sea, tengo mucha suerte por haber tenido como primero una familia inmediata en ese momento que me quería, que me aceptaba y que hacían circo, maroma y teatro para acompañarme en mi proceso.
Y era concretamente, en ese momento, pues mi papá, mi mamá y mi hermano Sergio. Cada uno en lo que le tocaba, ¿no? Cada uno en su papel, ¿no? O sea, mi papá pues era el responsable pues, de un montón de cosas, hasta la parte económica, ¿no? O sea, de enfrentar esto que es complicado y caro. Mi mamá, que es decoradora de interiores, y yo creo que ella estaba muy en la ayuda de que si se rompe la fachada del edificio, pues hay que ver qué tan bien está el interior. Y creo que en ese sentido a mí me ayudó mucho esta vocación de mi mamá de ser decoradora de interior de personas. Y y mi hermano es ingeniero. Hay quien estudia ingeniería. Mi hermano, además de estudiar ingeniería, es ingeniero. Él es ingeniero Entonces, pues mi hermano es esta como relación de hermano que es práctica, que es útil, que es así como además ayudaba a evitar la sobreprotección de mi mamá, decir, a ver, ya deja a este güey solo, él puede. Y entonces, en ese momento yo creo que en ese sentido, Maite, como de adentro para afuera, ¿sabes? Como de la familia y luego los amigos y bueno, mis amigos y mis amigas, eh, pues cuando me accidenté llenaban el hospital. Yo siempre he dicho que del hospital me corrieron. Me corrieron por la cantidad de amigos y de familia que iba a ver al hospital. Y siempre he dicho que si hubiéramos cobrado la taquilla, yo sería la gente más rica del mundo. Y bueno, pues este es como que de mi familia, mis amigos, los amigos de la esquiada, y luego esta como sensación de repente decir, "Puta, ¿quién soy yo? Flaco dientón, que tiene a tantas personas ocupadas y preocupadas en mí". Y entonces de repente yo me acuerdo que había unos amigos, tengo unos amigos muy queridos que son mis hermanos catalanes. Y me acuerdo que hicieron una etiqueta que decía amigo de Jorge Font, con un dibujo, y se vendían en todas las federaciones de esquí del mundo para juntar dinero para mi rehabilitación. Entonces, Oye, como estos círculos concéntricos donde de repente dices, ¿qué está pasando? ¿Quién soy yo? Y la única respuesta ahí es que yo soy el deudor más grande del mundo y que ujú. tengo una deuda de cariño y amistad que no me va a alcanzar la vida para pagar. Y claro, en lo que preguntas tú concretamente, pues hay un proceso ahí de terapia física, de esta terapia ocupacional, digamos que va más allá de hacer figuritas, sino ¿no? De aprender a vestirte, de aprender a andar en las silla de ruedas, de aprender pues no sé, las actividades de la vida diaria, qué puedes hacer, cómo lo puedes resolver. Y luego la parte psicológica, yo creo que mucho fue, la verdad, mucho con el terapeuta físico, fíjate, no había un psicólogo en ese momento, así como per se en el equipo, pero yo creo que es muy poderoso la terapia física, como cuando estás cerca con alguien y hay este contacto físico y tal, hay como muchas conversaciones. Y Como luego, que, cuéntame una conversación que te haya impactado con tu terapeuta. pues mira, es como esta parte de plantearte, yo me acuerdo que una de las cosas que platicaba con él era como ilusiones, sueños, metas, de, y además era un tema muy interesante porque yo creo que es José Luis, se llama, quien fue mi terapeuta, él me supo plantear como la terapia física como un entrenamiento deportivo. O sea, me platicaba de las sillas de ruedas, de las carreras, me llevaba por ahí a enseñar unas sillas de ruedas un poquito más deportivas, me invitaba a salir a la calle, aunque sea con una silla de ruedas espantosa que tenía, a empezar a hacer como intentos de hacer ejercicio en la silla de ruedas y así. Y yo creo que esas eran de las conversaciones que a mí más me servían, las conversaciones donde se generaba
pues una especie de proyecto, de ilusión, de sueño, y que tenía que ver con el deporte, la verdad. Y creo que muchas otras conversaciones de estas, pues habían en ese momento, yo creo que muchas eran con mi mamá, en este sentido como de miedo, de que me daba miedo y mi mamá me acuerdo que su orientación y sus ideas y todo era como muy en el acompañar, pero también de, por ejemplo, decir, a ver, Jorge, pues tú ya no estás enfermo. Tú tuviste un accidente, tienes una discapacidad y este asunto así es. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Mm, Y un poco el tema que me decía es, mira, la vida a veces nos sonríe, pero los momentos importantes es cuando hay que aprender a sonreírle a la vida. Y yo creo que a mí estas conversaciones con mi mamá de resignificar los desafíos y de aprender cómo puedes acompañar a alguien y a la vez plantearle como retos. sí, wow. Que yo creo que vivimos con mucho miedo a la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer con esto? ¿Qué le dirías a la gente? A alguien que está viviendo con miedo. Mira, lo primero que le diría es que yo tengo un doctorado honoris causa en ansiedad con especialidad en escenarios catastróficos. O sea, eso que dices tú, el primero que se lo tiene que aplicar soy yo. O sea, Mm, hombre, lo que yo podría decirle a una persona que le pase algo de eso es la verdad, hablarle de mi experiencia en eso, en los miedos, en la incertidumbre, a mí vaya, ¿Qué te ha servido a ti en los momentos de miedo, de fíjate que incertidumbre? diferentes cosas, Maite, que he descubierto algunas, de verdad, te lo digo, por coincidencia. Te digo dos cosas muy concretas y a lo mejor son cosas súper prácticas y suenan súper sencillas. Yo me acuerdo que alguna época de mi vida tuve alguna sensación de estas de ataque de ansiedad, que es horrible, es espantoso, se siente es horrible. Y me acuerdo que coincidió con que estaba un amigo al que quiero mucho, mucho se llama Jack, me había invitado a tomar un curso para certificarme como buzo, para aprender a bucear. Entonces yo tenía estos ataques de ansiedad y coincidió que teníamos el curso este y los ejercicios en la alberca y los ejercicios con el regulador, ya sabes, de respiración. Y yo de manera totalmente coincidente descubrí que la respiración y sobre todo tomar conciencia de la respiración me ayudaba a dejar de pensar en el futuro, porque la ansiedad y el miedo a lo que dices es una enfermedad, dice mi amigo Eduardo Garza, es una enfermedad de futuro. Y la respiración y el tomar conciencia de la respiración te trae al aquí y a la hora, al presente. Entonces, fue de verdad un efecto no buscado del curso de buceo que aprendí que el tomar conciencia de la respiración me ayudaba muchísimo. ¿Y Y esto por fue otro el lado, accidente o no, después? no, no, después, mucho tiempo después. Wow. O si vas a Y, bucear, wow. y por otro lado, la otra parte que creo que en mi historia de vida es como muy, ahí sí casi es evidente, Maite, a ver, te lo plantearía así, hay quien entra a la universidad, a una carrera, vamos a suponer, alguien decide estudiar por vocación, ¿no? O sea, yo quiero estudiar ingeniería o yo quiero ser licenciado y quiero ser arquitecto, no sé. Yo la verdad entré después de mi accidente de estar en la carrera de medicina, entré a la carrera de administración en el Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca y entré no por vocación ni por miedo, entré por terror a ser un bueno para nada
y un sofá hablador en la casa y una carga para mi familia. Y Ok. aprendí muchas cosas ahí. Aprendí que el miedo puede paralizarte y dejarte tieso. Y el miedo también te puede impulsar e invitar a levantar la mano y a pedir ayuda. Y yo cuando lo hice, me encontré con una comunidad que no solo me dio mi título profesional, sino que me ayudó a reconstruirme, a estudiar una carrera y a pensar y a sentir que con eso podía ser útil. Yo creo que el miedo construye comunidad y que el Ujú. desafío es, en mi caso, y no creo que sea la excepción, es primero aceptarlo y luego tratar de dialogar con el miedo para entender qué es lo que te está pidiendo. Y cuando haces lo que te pide, que muchas veces es pedir ayuda, el miedo construye comunidad y el miedo te ayuda a, a salir de la soledad. Por lo menos esas dos herramientas o esas dos cosas creo que me han servido a mí. Ok. Bueno, y porque tú has levantado la mano y, o sea, porque hay gente que con miedo igual y no, al contrario, se abstrae más en lugar de ir hacia afuera a pedir ayuda, ¿no? Es que hay emociones como el miedo que yo creo que de repente no, hombre, hasta las etiquetamos, ¿no? Hay emociones buenas, emociones malas. Y pues es una estupidez. O sea, hay emociones, punto. Y entonces, en ese sentido, pues el miedo no es muy, no tiene muy buena prensa, pues. O sea, no es bonito andar diciendo tengo miedo, ¿no? Y menos Sí. en entornos donde a veces puede haber hasta una connotación hasta de tipo medio machista, ¿sabes? O sea, entonces, creo creo que el hablar con tus emociones y el hablar de las emociones con alguien más es un desafío grande. O sea, tiene este riesgo que muchas veces no tomamos o no tomo yo porque, porque a veces pues te da un poco de miedo también eso. O sea, el rechazo, el sentir que hay una parte de ti que si la dices, alguien puede como que o puedes sentir que no la acepta. Y en ese sentido creo que el desafío grande, por lo menos para mí, fue como ir descubriendo y encontrando estos espacios, estas personas, estas oportunidades de, de amigos, de familia que te dice con su presencia, con sus actitudes, está bien. Ujú. Y al que te queremos es a ti, sientas lo que sientas y digas lo que digas. Wow. Me gustaría preguntarte, Jorge, voy a cambiar un poquito de tema, pero ¿sigues siendo un apasionado del deporte? Y un poquito de la filosofía del deporte. ¿Cuál es la filosofía del deporte? Porque creo que es algo que tú lo llevas a aplicar a la vida, ¿no? O a otros ámbitos. Mira, yo creo que el deporte para mí siempre ha sido como una parte de mi vida muy importante. Entonces, en ese sentido, yo te diría que ha tenido diferentes significados y a lo mejor tienen un hilo conductor, pero los significados son, pues la verdad empecé a esquiar por herencia, porque mi papá está en el Salón de la Fama de la Confederación Deportiva Mexicana y entonces era un tema como de encuentro con mi papá, de hacer algo juntos con mi hermano, que empezamos a esquiar al mismo tiempo. Luego es esta como digamos, espacio para hacer, si no el mejor, sí buscar ser lo mejor de ti mismo y buscar un espacio en el que puedas ser la mejor versión de ti en algo y Vale. sentir que eres un poco mejor que ayer en eso. Y luego, este, creo que también hay una parte, Maite, en que, con toda sinceridad, te da seguridad, por lo menos cuando tienes alguna... Yo era súper introvertido y súper penoso y creo que esquiar para mí me daba la seguridad de saber que en eso yo lo hacía bien. Ole. Y luego, este,
cuando me caí, pues el deporte fue esta disciplina. Disciplina tiene mala prensa, ¿sabes? O sea, dices disciplina y te imaginas a la prefecta de disciplina en la escuela. Disciplina es enamorarte de los medios y no solo de los fines, es disfrutar el proceso de lo que haces y no solo el producto de lo que vas a hacer. Y en ese sentido creo que la disciplina deportiva a mí me ayudó a, a plantearme estas pequeñas metas cuando me accidenté, de voy a rodar 3 metros y luego al día siguiente que sean 6 y luego que sean 9 y hoy cuando salgo en la silla de ruedas lo mido por kilómetros. Y entonces esta disciplina, esta mente, esta visión de ir poniendo metas, de ir planteándote un poquito cómo puedes crecer. Y luego, por supuesto, eh, también cuando me accidenté y volví a esquiar, fue esta oportunidad de sentir que podía agradecer en gerundio esquiando. Y en ese sentido, el esquí se convirtió en una oportunidad de gratitud y en una oportunidad de poder decir, esto que hago es para decirte a ti, gracias, a ti que creíste en la empresa más quebrada que existe, que es la empresa de mi vida. Y la verdad, sentir que sales de la silla de ruedas, echarte al agua, sentir lo fresco del viento, sentir las endorfinas, sentir, eh, pues esa es una sensación como que yo creo que se llama pasión. Y además, yo hoy por hoy te podría decir que además esquiar y sobre todo cuando acompaño a Pablo, mi hijo, a esquiar, pues esa posibilidad de encontrarme con él. A mí me cuesta trabajo el fútbol y andar jugando, pero esquiar es ese espacio en el que nos podemos encontrar y en el que yo me he dado cuenta que finalmente el deporte, igual que muchas actividades de la vida, es un engaño. Y tú crees que vas a competir y vas a otro país del mundo a competir y eso es un engaño. Sí vas a competir, pues, pero lo que vas a hacer es hacerte de hermanos y de amigos que el día que te caes, te pasa. Por eso a mí me gusta el esquí, fíjate, Maite, porque cuando te caes, lo que yo pienso es que la lancha y su tripulación regresará por mí. Y en la vida, eso pasa. Cuando te caes, la lancha y su tripulación regresa por ti. Y por eso el deporte es un engaño, porque tú piensas que vas a otro país a competir y lo que vas a hacer es hacerte de hermanos, de amigos y de personas que cuando te caes regresan por ti para aventarte la cuerda e invitarte a volver a salir y a volver a salpicar de alegría la vida y a volver a esquiar. Ole, sí, es impresionante que después del accidente te animaste a volver a esquiar y sigues esquiando y eres campeón, además. Mira, la primera vez que volví a esquiar después de un accidente fue así porque, ay, quiero esquiar y entonces fue aburridísimo, esquié de panzadita. Y luego, mi hermano, esto creo que es muy importante, fíjate, Maite. Yo me caí un miércoles, ¿no? Como un día entre semana, que ese día tenía examen en la tarde, entonces yo me iba a esquiar, me ponía la bata y luego me iba a estudiar. Y el sábado, Sergio, mi hermano, estaba esquiando. Y para mí eso es muy importante, porque hay cosas que cambian y hay otras cosas que sabía hacer mi hermano con esa inteligencia que tiene para decir, hay cosas que siguen. Yo me hubiera sentido la persona más culpable del mundo además de haberme roto el pescuezo yo, en terminar con la carrera deportiva de mi hermano. Y creo que a mí ese testimonio de mi hermano me ayudó mucho. Y luego, bueno, y le tocaba ir a un campeonato mundial y yo me fui 3 días antes. El campeonato de mi hermano era en Florida, en West Palm Beach, y yo me fui 3 días antes, cerca de Orlando, a una escuela de esquí, a aprender a esquiar sentado y a comprarme unos esquís para volver a aprender a esquiar sentado. Wow. Y, y creo que además era súper interesante. Ahí iba con mi mamá y pues en la lancha iba el que manejaba, que además era parapléjico, ¿no? Una persona con una parálisis, y mi mamá.
Entonces, pues uno lo que piensa es, esto no debe estar tan complicado, o sea, ahí va mi mamá, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, yo creo que esa es la parte de volver a esquiar y de volver a sentirte, pues, Jorge completo y volver a tener el pretexto de tener las mismas conversaciones y de poder andar ahí con la banda. ¿A qué edad te fuiste a tomar estas clases? Mira, yo me caí el 8 de marzo de 88 y el mundial de mi hermano debe haber sido en agosto de 89, Ok, un poco como como un año año y y medio medio. después. Ok, ok. Ok, entonces, ¿cuál es la filosofía del deporte que aplicas en la vida o que invitas a las personas a aplicar en la vida? Yo creo que dos cosas serían ahí. Lo primero es, mira, yo creo que lo primero es que compites contra ti y que hay que redefinir en la vida lo que es ganar. Que ganar no es siempre colgarte una medalla, porque a veces Mm. eso no está en tu control. Y yo creo que hay que buscar lo que sí está bajo tu control. Y en ese sentido, eh, a ver, si Pablo me dijo, si vas a esquiar con otro piloto, con otra lancha, con otro clima, lo que hay que hacer es esquiar con el mismo wetsuit, el mismo chaleco, el mismo esquí, usar la misma rutina y la misma ejecución. Un poco en el sentido de lo que depende de ti al 100%. Y yo creo que la diferencia, eso en la vida, en la vida cotidiana, es la diferencia entre ser víctima o protagonista. Víctima es en quien le echa la culpa a lo que no depende de ti. Y protagonista es identificar lo que sí está bajo tu control y tomarlo al 100%. Mm. Y la otra es reconocer que el deporte es un pretexto y el texto es el crecimiento. Igual que puede ser, a mí me lo enseñó un maestro al que quiero mucho que se llama Iñaki, que me dijo, mira Jorge, las materias académicas son pretextos. El texto es el corazón de los alumnos y ahí es donde se escribe lo importante. El deporte y el esquí es un pretexto. El texto es el crecimiento, el encuentro, la pasión y la vida. Yo creo que ese es para mí lo más importante del deporte. Ok. Cuéntame algo. Sé que lees mucho. ¿Cuáles dirías que son como tres lecturas que te han fascinado o impactado? Mira, yo creo que uno de los libros que más me gusta, y además es muy cortito, es El Principito. Ok. Y para mí El Principito es una obra maestra del encuentro y del encuentro con crecimiento recíproco y del valor de, de crear lazos con otras personas y de buscar el sentido. Y a mí ese es creo que uno de los libros que más me gusta a nivel como de literatura, de, pues es una poesía, digamos, a mí me parece fantástico. Y tal vez a nivel de otro tipo de libros, creo que uno que ha sido un libro muy importante en mi vida, hasta por el momento que me lo leí y luego lo pude estudiar con más cuidado en la maestría de desarrollo humano, fue El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, que me Mm. parece que este planteamiento de cómo puede ser libre bajo cualquier circunstancia y cómo no hay que preguntarse por el sentido de la vida, sino que la vida es la que pregunta y tú lo que haces es con tus acciones responder a ello y eh, cómo te pueden arrancar, como dice él, cualquier libertad excepto la última, que es la libertad de tomar una actitud frente a las circunstancias. Creo que a mí es otro de los libros que más me ha gustado y que más me ha servido. Y quizá si tuviera que citar otro,
yo creo que a mí me gusta mucho el libro de las intermitencias de la muerte de José Saramago. Y lo que me parece, o sea, creo que el autor que más he leído es a José Saramago. Y además yo no estudié literatura, entonces yo no podría explicar muy bien ni por qué. Me dicen que hay escritores que, no me acuerdo si era Guillermo Arriaga quien lo decía, que hay escritores que son de tu especie y que hay que buscar quién es de tu especie. Yo no sé si Saramago sea mi especie, pero el libro de las intermitencias de la muerte me encanta por muchas razones. Una de ellas es porque tiene la genialidad de que empieza la primera y la última frase del libro, que eso espero que no sea un spoiler, pero la primera y la última frase del libro es la misma. Y dice, y al día siguiente no murió nadie. Y es esta imagen de cómo desaparece la muerte en un país y se vuelve un desastre y cómo vuelve a aparecer y cómo finalmente la muerte por ahí aparece en forma de mujer y se enamora de un músico y al final, al día siguiente, no murió nadie porque la muerte se enamoró del músico. Y a mí me encanta ese libro porque lo que enseña es que lo que lo contrario de la muerte, lo que trasciende la muerte no es la vida, es el amor. Y como la muerte se enamoró del músico, al día siguiente no murió nadie. Yo creo que esos son de tres de los libros que me parecen que en diferentes facetas o aspectos de mi vida más me han gustado y más me han servido. Órale, padrísimo. Cuéntame de que tú crees mucho en la cultura institucional. Cuéntanos un poquito de qué es eso de la cultura institucional y qué es lo que tú fomentas que Mira, yo haya. creo que una cultura institucional a nivel, por ejemplo, de mi trabajo como consultor o como director de filosofía institucional en la Fundación Teletón, es como, yo lo entiendo así, cómo generar contextos y espacios que propicien el florecimiento humano y el crecimiento. Porque yo creo que las circunstancias y eso sería contrario a lo que dice Víctor Frankl, lo que dice él, y coincide con eso, como decir, las circunstancias no determinan a una persona, pero sí condicionan y sí ayudan. Y en la medida en la que podamos generar espacios donde se propicie el encuentro, el florecimiento y el desarrollo de nuestra mejor versión, estamos construyendo espacios que ayuden a trascender nuestro esfuerzo individual y nos sentimos que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos y eso lo que genera son espacios donde tu dimensión, hay un filósofo que me parece que es colombiano que habla de la filosofía del cuidado. Entonces, el cuidado individual es esta parte de nosotros, el cuidado de los prójimos es el cuidado de nuestra familia, el cariño. El cuidado de los más lejanos tiene que ver con este desarrollo de instituciones. El nosotros desarrollar organizaciones, espacios, empresas, fundaciones, eh, gobiernos institucionales, lo que hace es generar espacios donde nos vamos cuidando hasta los que no conocemos. Y es la manera en poder ampliar el servicio, el cariño y el amor, incluso a personas que no conoces. Y yo creo que ese es el valor, porque luego la palabra institucionalizar algo suena a burocracia, suena a perder el espíritu, a perder el corazón. Y yo creo que más bien el poder generar, la visión esta, si me permites, como emprendedora, la visión de emprender cosas, de hacer, de generar organizaciones, lo que te permite es eh, reconocerte, eh, ¿cómo decirte? Como no omnipotente, sino que humildemente lo que necesitas es del trabajo de muchas personas para poder ampliar el impacto que las ideas y los proyectos que valen la pena deben tener. Esa es la manera en la que yo lo entiendo. Vale.
Oye, déjame compartirte algo. Justo acabo de empezar un Mentores Lab, que es como una especie de estudio de lecturas e irnos mentoreando entre nosotros. Y estamos leyendo este libro que se llama El Código de la Cultura. Mm, ¿Lo has leído? De Daniel no, Coyle. Dice el secreto de los equipos más exitosos del mundo. Y una frase del libro es, cuando las arañas tejen juntas, pueden atar un león. ah, Pero está increíble porque va diciendo, por ejemplo, cómo el éxito, por ejemplo, en un equipo está en la confianza, o sea, mm, en que te sientes seguro en el lugar donde estás y en que tienes un futuro, en que tienes un futuro ahí donde estás y puedes participar de ese futuro, o sea, que eres parte de, ¿no? Y bueno, va diciendo un montón de cosas y como, por ejemplo, hay los que son más efectivos, hacen como un experimento, este es un experimento de Harvard, y como los empresariales les pusieron una prueba como de unir palitos y espaguetis con un no, malvavisco hasta arriba. ¿Lo has leído, ese experimento? no, Bueno, los empresariales parecían como muy bien y muy fluidos todos y fueron el peor desempeño. Y los preescolares súper bien mm, porque los empresariales estaban viendo cómo quedar bien, qué es lo mm, apropiado de decir, con quién voy a, aunque parecía fluido, y los otros era como, vamos a entrarle con todo. Y esto te lo digo un poquito, bueno, ahorita que hablaste de de la cultura de las instituciones, porque, por ejemplo, me contó, creo que Mari Carmen, que tú fuiste alguien que la ayudó mucho a crecer dentro de Teletón, porque ella traía ideas y tú empezaste a decir, no son fantasías lo que ella está trayendo, esto importa y esto puede servir. Entonces empezaste como a empoderar el discurso que ella tenía, a darle confianza y cómo lo que ella proponía tenía un futuro dentro del proyecto, por ejemplo, Teletón. ¿Qué dirías mira, de esta? que es muy divertido la versión que tiene cada persona de las cosas, porque yo te diría que en concreto Mari Carmen, que es la directora de misión institucional de Teletón y la directora de la Fundación Lazos, yo sí podría decir que tuve la oportunidad y el privilegio de ver cómo ha crecido y cómo pasó de ser una chava que incluso vivía en Guadalajara, luego se fue a vivir a México. Me acuerdo, eso era parte de esta historia, de sentirse como fuera de su ciudad, ni siquiera sabía moverse en México, no sabía ni llegar. Este, y, y, y lo que yo vi con Mari Carmen es como una persona que tiene un brillo interior muy, muy poderoso y tiene como esta capacidad de ejecución, esta capacidad de no quedarse con ideas abstractas, sino de aterrizarlas. Y yo la verdad es que a lo largo de mi trabajo profesional, a mí me encanta sentir eso que a lo mejor es lo que tú dices en esta cultura, en estos equipos que se complementan, de cómo complementar capacidades y cómo a mí me encanta pensar y sentir que yo puedo tener alguna idea y cómo Mari Carmen es extraordinaria en tomarla, traducirla en ejecución y que se lleve al terreno de la práctica. Y entonces creo que en ese sentido es como un privilegio el sentir que trabajas con personas que tienen capacidades complementarias a las tuyas y personas que están continuamente desafiándote, porque trabajar con Mari Carmen, ¡oh! Es de una intensidad terrible porque es así, porque es una persona que no te deja como estacionarte. Entonces, creo que esa es una virtud y una posibilidad de aprender a trabajar con personas que te ayuden a brillar. Mm, Y yo creo bueno, que pues ella dice que tú la enseñaste a brillar, o sea, que bueno, no le enseñaste, que tú le ayudaste a brillar y que ella confiara y que el equipo confiara en lo que ella estaba proponiendo. Hay algo, quiero comentar otra cosa. Me contaba Marcela que tú fuiste su jefe en la escuela en Cuernavaca, ella daba clases en secundaria, y que en algún momento ella estaba preocupada porque su mamá tenía cáncer. Entonces le salían las lágrimas y decía, es que no voy a poder, o sea, no sabía ni cómo aguantarse eso para poderle dar clase a los niños.
y creo que era más bien de secundaria, no tan niños, y Mm, que tú le dijiste, no, trae eso a la clase, no dejes esa parte afuera. Mira, es que yo creo, Maite, y esa es una expresión que alguna vez le escuché a una maestra de la maestría, Ana María González, que decía, ser maestro es ser uno mismo. Y por eso es tan cansado ser maestro y maestra. Por eso es tan desafiante. Por eso es una de las funciones y las labores a veces muy poco valoradas, por lo menos en México, y que me parece que es de lo más desafiante, porque yo creo en eso de lo que hacía Marce. Ser maestro, ser maestra es ser uno mismo. Y no hay lección más poderosa que le puedas dar a un niño o a una niña que enseñarle a cómo a veces lo que toca es estar triste si tu mamá está enferma. Y si tú le enseñas que lo que toca es ser un robot que no tiene emociones, pues yo creo que estás dando una lección perfectamente inútil, artificial y además que ni siquiera te van a comprar, porque por algún lado te sale lo humano y te dan cuenta que eso de ser robot no es cierto. Por eso el tema yo creo que más poderoso para ser un buen maestro o una buena maestra en la vida, y por eso es tan desafiante, es la congruencia. Porque yo creo que lo que sirve en la vida y lo que más enseña son las actitudes, las conductas y lo que hacemos, muchas veces más que lo que decimos. Idealmente, ojalá, y nuestras palabras, que creo que es un desafío, vivir a la altura de lo que decimos, Mm, pero, o por lo menos tener claro que lo que estás diciendo, cuando es una aspiración, y decir yo aspiro a esto, y no me da miedo decirlo, y te lo digo, y a lo mejor tú te tengo la confianza a ti, amigo o amiga, que te digo esto porque si me tropiezo en el camino, que me ayudes, porque yo lo que quiero es esto. Y eso también es esta congruencia de la que yo creo que daba testimonio Marce cuando entras a un salón de clases y te atreves a enseñar con tu testimonio y no con rollo, que la mayor fortaleza que muchas veces puede tener una persona es su vulnerabilidad. Y que quien se atreve a ser vulnerable y a enseñar su vulnerabilidad es porque tiene la mayor fortaleza interior y la mayor seguridad de que eso es lo que toca y que eso es ser persona. ¿Por qué dices que ser uno mismo es cansado? O sea, ¿no sería más bien cansado no ser uno mismo Pues sí, lo que que pasa es estar que pretendiendo? sí, lo que pasa es que sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Lo que pasa es que a veces es cansado porque, porque ser uno mismo es también estar haciéndote y estar cuestionándote y estar siendo consciente. Y claro que es mejor, pero no siempre es el camino más fácil, ¿eh? O sea, Mm. este estar siendo tú mismo, estar sintiendo, estar pensando, estar consciente de quién soy yo, qué estoy diciendo, qué estoy pensando. Y es cansado. O sea, no es muchas veces tan natural. Ojalá y fuera como dices tú, pero por supuesto también tienes razón, porque andar viviendo con la máscara y andar cuidando el qué dirán todo el tiempo, sí creo que puede llegar a ser agotador. Y Sí, además estúpidamente agotador, yo diría. sí, sí, sí. Jorge, cuéntame un poquito, en el mundo de los negocios, por llamarlo así, o sea, ok, estás en el TEC, luego eres director de filosofía institucional en el Teletón, luego eres consultor también, o sea, ¿cómo es tu aproximación para lograr proyectos o que confíen en ti para los puestos de trabajo que tienes? Y esto lo digo porque pues todos estamos todo el tiempo buscando lograr proyectos o puestos de trabajo como una especie de forma de vida, ya sea que nuestra misión está en lo que estamos haciendo Mm. o para poder hacer, no, o sea, para podernos dedicar a otras cosas, pero ¿cómo es tu aproximación? O sea, ¿cómo has logrado todo lo que has logrado en tu mundo profesional?
si lo llamamos, digo, profesional de trabajo en empresas, ¿no? Porque también pues eres un profesional esquiando, ¿no? Pues mira, profesional esquiando nunca he sido porque nunca he cobrado, pero a nivel profesional, yo creo que si tuviera que hablar de eso, yo creo que a mí lo que más me ha servido es buscar ser útil y buscar servir. Mm, Y en ese sentido creo que para servir no necesitas ningún título. Me refiero a ningún puesto honorífico. ujú. Y incluso me parece que a nivel organizacional, entre más, digamos, importante o pudiera ser tu puesto, es porque más responsabilidad de Responsabilidad. servir hay. Y entonces en ese sentido creo que a mí lo que más me ha servido es tratar de pensar en qué puedo servir, cómo puedo ayudar a resolver algún desafío o ser provocador para generar alguna transformación o cambio que pueda ser útil y funcional. Y por otro lado, creo que también es bien importante, Maite, reconocer tus límites y dónde decir, de esto no sé. Hay Mm. cosas que de esto no sé, pero averiguo y te resuelvo. Y hay otras que dices, esto no es mi campo. Y creo que eso también ayuda y da mucha confianza el poder saber hasta dónde pueden contar contigo y dónde ya no. Pero creo que lo que más me ha servido a mí es tratar de pensar cómo puedo ser útil, cómo puedo servir y cómo puedo ayudar a generar ideas. Creo que mucho de mi trabajo como consultor, incluso en las organizaciones en las que participo más de tiempo, un poquito más con más tiempo, creo que una de las cosas que me ha servido es ser una especie de polinizador y de creador de puentes de ideas entre una organización y otra. Y como a veces dentro de una empresa o organización, muchas veces puedes quedar como en una ceguera de taller y de repente todos piensan igual. Y yo Ujú. como soy metiche y ando de allá para acá, creo que me ayuda a ser como una especie de polinizador que ayuda con ideas de otros lados. Ok. Como estas ideas de otros lados, podríamos llamarlo como una especie de innovación, ¿no? Si ya está la ceguera de taller, ¿cómo le haces para mantenerte innovando o viendo como qué es lo que se necesita en un lugar, o sea, en una empresa, en una institución? Mira, O yo la tú verdad mismo, es por que ejemplo, dentro de Teletón, puedes decir, ¿cómo le hacemos para que no nos quedemos estancados en lo mismo? Y, yo creo que mucho, por lo menos en mi actividad profesional, y creo que en cualquier otra es lo mismo, mucho es la curiosidad intelectual y estar leyendo y estar estudiando. Y parece mentira, pero a veces cuando estás leyendo de cosas que ni siquiera tienen que ver técnicamente con lo que estás resolviendo, lo que estás finalmente es trabajando con tu mente y creo que ayuda el buscar espacios, el buscar personas con las que puedas conversar y conversar de ideas. Y creo que esos son como los verdaderos amigos con los que no solo te diviertes, que es muy importante divertir, sino que te conviertes, o por lo menos buscas convertirte en una mejor persona y dialogar con ellos. Y creo que eso es lo que sirve, tener estos especies como de espacios de diálogo de ideas. mm, Y creo que en ese sentido yo tengo mucha suerte de tener amigos, pues amigos locos, ¿no? Que de repente, pues digo, trabajo mucho con Mari Carmen, trabajo con Eduardo Garza en síntesis en este despacho que de consultores. Entonces, una reunión de los consultores que nos reunimos, por ejemplo, todos los lunes para tener una especie de kickoff semanal. eh, es una fiesta de ideas, es una fiesta de conversación, es una fiesta de proyectos. Y eso te mantiene la chispa de la cabeza conectado. Yo creo que eso es algo muy concreto como a buscar espacios de desarrollo y sobre todo
creo que también hay otra parte, Maite, lo voy a decir así, de ir a donde no te llaman. Y estoy pensando en cosas como ir a la cárcel, como la posibilidad de ir a la cárcel a aprender, a aprender sobre la libertad, o a ir a ver a las patronas en Veracruz y ver cómo le dan de comer a los migrantes y aprender con humildad como muchas veces todos somos migrantes y todos podemos serlo. Y cómo hay esfuerzos que a lo mejor no cambian de raíz el problema de la migración, pero decir, pero esa persona hoy comió. Mm. O, por ejemplo, tengo un amigo al que quiero mucho, él me parece que es genial, y así lo digo, un loco genio. Se llama Carlo Clérico. Y mi amigo Carlo es tanatólogo, y sobre todo ha sido tanatólogo infantil. Y es una paradoja, porque cuando escuchas hablar a Carlo que está hablando de la muerte, te dan más ganas de vivir con intensidad y con plenitud. Y yo creo que ese es un buen ejercicio, es ir a los polos de la existencia humana para descubrir cosas, para tener una geografía interior más interesante y poder así vivir con más intensidad y ensanchar tu vida. Y yo creo que El esa es título otra de de tu las libro. cosas. Sí, sí, yo creo que esas son de las cosas que ayudan a, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Calle Libertad, que empezó como con la pregunta de qué se hace con personas que salen de la cárcel. En este caso era del sistema penitenciario de Querétaro, donde había un sistema penitenciario dirigido por Juan José Pedraza, que era muy bueno. ¿Qué pasa con una persona que sale de la cárcel y no tiene trabajo y tiene un papel que dice carta de antecedentes penales que le garantiza no tener trabajo en ningún lado? Y se vuelve un Jean Valjean, como el de Los Miserables, con un papel que le dice eres un apestado. Y me acuerdo que en alguna reunión ahí surgió la idea de por qué no se hace una compañía de teatro, que es lo que ellos hacían en la cárcel. Y entonces Calle Libertad es una compañía de teatro que va a las escuelas a enseñarle a los chavos y a las chavas a cómo no caer en la espiral de la adicción y de la delincuencia. Y lo interesante es que para ser parte de la compañía de teatro, lo que se necesita es tener carta de antecedentes penales. Está Y entonces buenísima. es una paradoja ir a encontrar maestros con carta de antecedentes penales. Sí. Y creo que esos son a mí de los proyectos que, no sé a ti qué te parece, pero esos son de los proyectos que a mí me encantan, que encuentras respuestas Sí. donde a lo mejor no las irías a buscar de entrada. Sí, sí, sí. Que por cierto, lo de las patronas, lo que sé es que dice una conferencia a unos chavos del servicio, o sea, lo importante que es hacer servicio, o sea, chavos de 13, 14 años, y ellos estaban un poco frustrados de, ¿y nosotros cómo podemos servir? Y entonces donaron una camioneta a las patronas, Así. esta comunidad de migrantes, ¿no? En Veracruz. Qué padre, Sí, porque entonces tuvieron ellos la experiencia del servicio, de proveer sí, algo. porque es que mira, yo lo que creo ahí, Maite, y esos eran de los proyectos en complicidad con los maestros de secundaria, que digo, esto es un paréntesis, pero ser maestro de secundaria es una especialidad y No, se no, no, requiere, y es así te va, ganas el cielo directo, yo creo. y a la vez es súper gratificante, porque ¿qué es lo que pasa? Y ahí es bien importante entender esto. En la adolescencia, cuando estás en secundaria, normalmente lo que estás haciendo, chavos o chavas, lo que hacen es poner un poco de distancia con papá o mamá. Entonces, Mm. hazte para allá. Y en el fondo es hazte para allá porque yo quiero afirmarme y yo quiero saber quién soy. Entonces, para yo descubrir quién soy, pues necesito un poco de espacio. Y entonces es el yo puedo solo. Y en el fondo los chavos y las chavas no son tontas y se dan cuenta y saben
y sienten que no pueden solos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que cuando un chavo o chava le dice a tu papá, hazte para allá porque estoy buscando mi identidad, no lo dicen así, pero de Hazte para repente, allá, pero necesito a alguien más. necesito a alguien más. Ajá. Y entonces, en ese sentido, ese alguien más, Maite, puede ser un maestro o una maestra de secundaria. Y en la secundaria se abren ventanas y puertas de oportunidad de tocar la vida de chavos y chavas, que es Ujú. un privilegio ser un maestro o maestra de secundaria. Y además, otra de las cosas que ocurre en secundaria, prepa, universidad, es, es esa etapa en la que también una de las cosas muy útiles de la adolescencia, y hay que trabajar con nuestras adolescencias, por eso luego somos medio amargaditos, Sí. es la adolescencia también También. es esa etapa de preguntarte por qué las cosas tienen que ser así y no de otra manera. Y por qué no se puede cambiar el mundo. Por eso el servicio en esas etapas es tan útil, porque es Ujú. una oportunidad de empezar a sentir cómo tu visión de cambiar al mundo, cómo tus ganas, cómo tu aparente utopía puede tomar forma y cómo se puede llevar al terreno de la práctica, aunque sea en cosas muy sencillitas. Y yo creo que eso empodera. Y eso es lo que en el fondo, lo que está haciendo y lo que hacía un proyecto como estos de servicio social con estos cómplices que son los maestros de secundaria, lo que estás haciendo a la larga es formar ciudadanos y no súbditos. Ciudadanos que saben que pueden tomar en sus manos la responsabilidad de resolver problemas y que no son súbditos de un gobierno que sepa Dios quién sea y dónde está, que te tiene Ujú. que venir a resolver todo. Y Ujú. creo que esa es la verdadera ciudadanía, la verdadera sensación de que tú puedes transformar el espacio público. Y eso se llama política. Política no es nada más partido político. Política es hacerte responsable del espacio público. Y eso se hace con proyectos, entre otras cosas, con proyectos de servicio social de secundaria, prepas y universidades. Ole, qué padre. Jorge, ¿qué has aprendido trabajando en el Teletón de los niños que van a Fundación Teletón, de las familias? Mira, yo creo que lo que más he aprendido es cuando tengo la oportunidad de conocer una familia, un chavito, chavita o su familia que van a Teletón y tengo la oportunidad de platicar con ellos. Cada quien tiene su historia, pero en el fondo lo que he aprendido es que lo que hay que hacer es una reverencia con el corazón para aprender a decirle tú eres mi maestro, tú eres mi maestra. Y gracias a ti, yo voy a descubrir rincones de mi alma y de mi corazón que si tú no existieras, yo no encontraría. Y yo creo que ese es el valor de poder aprender y valorar y reconocer y apreciar y atesorar el testimonio de miles de familias que enfrentan una serie de adversidades y de dificultades y de cosas, y que dentro de ellas puede estar el componente de la discapacidad, y que claro, la discapacidad no es que se padezca a tiempo completo, es una condición de vida con la que se vive, pero el enfrentarla con, pues no sé, yo diría con gallardía, el enfrentarla con, con, con la cara en alto, no solo no solo sirve para resolver ellos sus dificultades o enfrentarse, sino que inspiran a otros. Te pongo un ejemplo súper concreto de así. Yo me Sí, acuerdo sí. un día haciendo un recorrido en el CRIT de Tlanepantla. No me acuerdo con quién íbamos, pero íbamos en un recorrido ahí. Lo que sí me acuerdo es que era muy temprano.
no me hagas caso, sí, era las 7 de la mañana, ¿no? Entonces yo iba de Cuernavaca a Tlalnepantla, entonces para llegar ahí a las 7 pues había que salir súper temprano, ¿no? Entonces llegas y ya sabes, estás en el recorrido y sientes que casi es un acto heroico estar esa hora, ¿no? ¿No? O sea, y de repente me acuerdo que estaba hay un laboratorio de marcha y había una chavita en el laboratorio de marcha y había mucha gente en el recorrido, entonces están en el recorrido ahí explicando y yo me quedé platicando con el papá de la chavita. Y como soy muy platicador y muy chismosillo, pues me acuerdo que oye, ¿usted a qué se dedica? Pues yo vendo alfalfa, me acuerdo perfecto. Vendo alfalfa en la central de abastos. Ah, no me diga. Y pues a qué horas, pues entrego a las 5 de la mañana. Y me acuerdo que le dije, y hoy para estar aquí en la terapia, pues hoy no hubo entrega de alfalfa. Y dice, ¿cómo no? Pues sí tiene que haber. Nada más que hoy en lugar de entregar a las 5 entregué a las 4. Ole, wow. Ole. Y entonces no sé si es, creo que es muy poderoso el ejemplo en el sentido de, esos son estos heroísmos de papás y mamás que están dispuestos a trabajar, a hacer lo que les toca hacer para tratar de darle oportunidades a sus hijos o hijas para que brillen y sean la mejor versión de ellos. Ujú. Yo creo que esas son las cosas que son espejos confrontantes, Maite. Porque un papá sí es un espejo que te refleja y te pregunta, ¿y tú cómo vas? Sí. Sí, no, y yo quejándome y ni hijos tengo, ¿no? O sea, yo pienso en mí, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que esos son de los ejemplos así como concretos de las cosas que creo que pasan en Teletón, o por lo menos me pasan a mí en Teletón. ¿Qué es la humildad para ti? O un acto de humildad impresionante que te haya marcado. Mira, yo creo que para mí la humildad, paradójicamente, es una gran fortaleza. Y es una paradoja porque nadie puede plantearse el voy a ser el más humilde del mundo, porque entonces te vuelves el más arrogante, ¿te fijas? O sea, es como un tema Sí, sí, sí. que no se puede llegar por ese camino, pero a mí me parece que la humildad además viene del mismo origen de humus, de humano y de humor. La humildad es reconocer la imperfección. Mm, Y el sentido del humor surge del mismo lugar, ¿te fijas? No nos podemos reír de nuestras perfecciones, nos reímos de nuestras imperfecciones y nuestras estupideces. Y en ese sentido, si tuviera que poner algún ejemplo de esto, y creo que tiene que ver con lo voy a decir así, el poder de la humildad. Me acuerdo un día en el comité de ética de la Fundación Teletón que se tomaba una decisión muy difícil y luego de hecho iba a dejar la organización una persona a raíz de esta decisión. Y 2 días después nos convocan a un comité de ética extraordinario eh, solicitado por Fernando Landeros, por Chovy, por el director, por el presidente. Y entonces empieza la reunión y dice Chovy, yo después de tomar la decisión que tomamos, me entrevisté con esta persona y me dio información que yo no tenía. Y fíjate lo que dijo. Y creo que me equivoqué. Yo ahorita no quiero ser el presidente de la fundación, quiero ser un miembro más del comité de ética y quiero que me digan con esta información si me equivoqué. Porque si me equivoqué, vamos para atrás con la decisión, con todo lo que esto implica. Yo ese día, Maite, lo que yo pensaba es, yo con este cuate, con él sí quiero trabajar. Porque yo quiero trabajar con vale, alguien que no sea claro. perfecto, sino alguien que sea responsable y que tenga la grandeza de reconocer que puede equivocarse y que lo importante es corregir y que no se va a poner el ego por arriba de una decisión que puede perjudicar a alguien más. Para mí,
Ese es un ejemplo súper concreto del poder y la grandeza de la humildad, ¿y por qué hablo del poder y la grandeza? Porque en el fondo, a mí lo que me pasa cuando veo algo así es que me inspira a estar más cerca de personas como Chovy, que a mí me encanta que no sea perfecto y que con este tipo de cosas es muy personal. Y a mí me encanta estar cerca de personas que sean muy personas. Wow, está increíble. Gracias por compartir esto. Jorge, si imagínate que estás ahorita en una mesa con jóvenes, visionarios, exploradores, los próximos líderes o ya líderes, emprendedores, ¿qué les aconsejarías? Yo creo que, mira, lo más cerca que he estado de eso, y creo que es un privilegio estar cerca de chavos, es que he estado con muchos chavos de prepas y de universidades. Y cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos, yo creo que dos cosas son importantes. La primera es, a mí me encanta esta pregunta, Maite, que muchas veces me he atrevido a hacérselas, y es, ¿cuál es tu regalo al mundo? Y me parece que es una pregunta poderosa en el sentido de autoconocimiento y de descubrir qué es eso que si tú no estuvieras, este mundo no sería igual. Y me parece que quien puede responder a esa idea, a esa pregunta, y quien lo hace con sinceridad, lo que hace es que transforma el mundo. Y el mundo suena muy grande, pero el mundo puede ser tu familia, el mundo puede ser tu comunidad, el mundo puede ser tu equipo de trabajo, el mundo puede ser tu club. Y a mí me encantan chavos y chavas que descubren cuál es su regalo al mundo y lo ponen al servicio de los demás. Esa es la primera. Y la segunda, Me que esta es encanta. una pregunta que también en algún momento he tenido el privilegio de escucharlo en conversaciones sinceras con chavos de prepa y de universidad. Y cuando les he preguntado algunas veces, platícame cuáles son tus miedos, cuáles son esos monstruos que te paralizan. Y he encontrado una respuesta muy repetida en muchos de ellos, y es, mi miedo más grande es no estar a la altura de lo que se espera de mí. Mi miedo más grande es no estar a la altura de las expectativas que tienen mis papás de lo que yo puedo hacer. Yo me acuerdo alguna vez, esto era en un grupo de acompañamiento en crisis, incluso después del terremoto y tal, que una niña decía, es que mi mayor preocupación es al no ser suficiente, porque mi papá está haciendo un enorme esfuerzo para que yo estudie, y mi mayor preocupación es no estar a la altura del esfuerzo y el sacrificio que está haciendo mi papá. Y yo creo que lo que a mí me encantaría decirle a cualquier chavo o chava, que yo creo que es lo que le dirían sus papás, es, ya eres suficiente. Si además quieres ser licenciado, bailarina, arquitecta, tener un podcast, esa es una decisión y una vocación para que florezcas tú, pero ya eres suficiente. Y yo creo que esa sensación de aceptación y de creatividad desde el sentirte querido, importante, único e imprescindible, yo creo que no hay nada en la vida más poderoso y que te sirva de mayor plataforma que eso. Yo esas son las dos cosas que le diría, porque además el aceptar a alguien no es solo el apapacho, chafa y fácil. Hombre, hay que querer y aprender a decir, tú eres tú y eres lo máximo, y hagas lo que hagas, eres. Pero también la aceptación incondicional es aceptar el potencial de las personas. Y aceptar el potencial significa exigir.
tú no le exiges a alguien que no te importe. Si a alguien le exiges es porque te importa y porque sabes que es capaz de dar lo que le estás pidiendo. Y yo creo que eso es lo que yo he aprendido de cuando tengo la oportunidad de dar alguna clase con chavos de, sobre todo secundaria, prepa y universidad, que creo que es la importancia de aceptar a las personas y a veces distinguir a las personas de sus acciones. Y creo que ese es un desafío enorme, el poder decir, esto que hiciste, que puede ser bueno o malo, si es un error, tú eres más grande que tus errores. Y no se puede reducir a una persona a un error. Y eso yo lo he aprendido de manera muy confrontante. Y esto que te digo me parece muy, muy... A mí me ha costado trabajo. Cuando vas a la cárcel, las personas son reducidas a un error en su vida. Sí. Y ese error, cuando conoces la historia de su vida y el contexto, lo que Sí. aprendes es, yo sería mucho peor. Yo hubiera cometido mucho más errores de los que tú cometiste. Eso no Sí. significa que los saques libre y que lo... No, no, no. O sea, es otro tema. Sí. Pero sí me parece que esto es lo que me parece más relevante de lo que yo he aprendido en mis clases. Ole. Me encanta porque estás, o sea, hablando de la posibilidad viva de la grandeza del ser humano y de la bondad natural del ser humano. Sí, Yo tengo un lema que he descubierto porque yo he visto que la gente lo hace conmigo, con mis peores rachas y momentos, y es que todo mundo siempre tiene una oportunidad. mm, Todo mundo siempre, siempre. sí, y ¿sabes qué, Maite? Es lo que estás diciendo. Que yo creo que además todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Ujú. Y si no nos sale, es porque de todos modos pensamos que con lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. A Sí, menos de que este plano haya alguna cosa más cucu, pero en general sí, sí, todos sí. hacemos lo mejor que Yeah. podemos con lo que tenemos. Jorge, padrísimo platicar contigo. Gracias por el tiempo, por esta conversación, por tu disposición y para la entrevista y ahorita por compartirnos todo esto. Me dijeron, vas con un titán y sin duda eres un titán y eres enorme y gracias por compartir con tanta humildad y con tanto amor un poco de tu vida y tu de manera de ver la vida. Me quedo con muchísimo, llevo muchos momentos donde casi me suelto llorando y gracias por conectarme con la vida. No, hombre, gracias a ti. Me parece padrísimo el que haya espacios que busquen como llenar de ideas, de provocaciones, de conversaciones, el corazón, el alma de las personas y que sean estos espacios de cómo hacer de los medios electrónicos, de los medios digitales, de esta posibilidad de la comunicación, de espacios para el florecimiento humano. Ujú, sí, qué padre, gracias. Pues gracias por ser parte de esto. ¿Y dónde te pueden encontrar? Bueno, estás en Facebook, en Twitter, y si Ujú. alguien quiere una conferencia o, no sé, buscarte para algo de consultoría, ¿dónde pueden encontrarte? Mira, está la página de jorgefont.com. Ok, Visítenla para que tenga algún tráfico. Ahí hay un contacto y ahí les contesto yo o de mi correo electrónico, ahí mismo les contesto. ok, genial. Gracias, Jorge, y gracias a todos por escuchar. Sí, yo te invito a compartir esta entrevista con otras personas con las que también creas que les puede servir a ustedes que nos están escuchando. Y estamos en todas las redes como Mentores con Maite, Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook. Y el mío es Maite Valverde Loyola, también en todas las redes. Jorge, gracias, un gusto. Igualmente.
Espero que a todos les haya servido y nutrido un montón esta entrevista. Mentores.